sismólogos coinciden en un pronóstico. La tensión telúrica se concentra en el norte del país, con una laguna sísmica que lleva 134 años acumulando energía. ¿Estamos preparados para enfrentar el momento en que la Tierra libere toda esa fuerza? Es el momento exacto cuando el tsunami, en su máxima brutalidad, golpea las costas chilenas el 27 de febrero del 2010. ¡Corre, Cantillo! ¡Viene la punta, weón! Observe detalladamente. ¡Viene la casa ya, weón! ¡Andan flotando! ¡Apúrate! Espera. Un registro brutal poco difundido. ¡Acelera, hombre! La masa que se visualiza de fondo es el golpe de una ola monstruosa que sobrepasa todo. Árboles, casas, postes de luz. Nada es suficiente para frenar la imponente muralla natural. Por metro, como unos 20 metros, arrancando la ola atrás de nosotros. Las imágenes son de la caleta de Yico. No era la primera ola. Minutos antes otra un poco más pequeña había destruido toda la costanera. Oye, el que está saliendo olor acá, está la pura cagá. Los pobladores pensaban que lo peor había pasado. Cuidado con resbalarte, pelado. ¿Está bueno el motor o no? Pero estaban muy equivocados. ¡Corre, mierda! La vi, fue grande. ¿Cuántos metros? Fue como unos 15 metros. Si hay un gran terremoto que nos manda al suelo, o si el terremoto no nos manda al suelo, pero es muy largo, es un terremoto lento, es casi inminente que va a generar un tsunami, por lo tanto yo rápidamente debo desplazarme a zonas seguras, a zonas elevadas. ¡Ah, mira! ¡Mira el agua en la caja ya, mira! ¡Sube ya! ¡Vamos! ¡Corre, mira! ¡La weá está llegando al camino arriba! ¡Al camino de la punta! ¡Oye, al otro lado de la esquina! Si estoy en el borde costero y tengo el tiempo para ver que la inundación se está produciendo, es altamente probable que no tenga mucha posibilidad de contar la historia si es que no evacúo verticalmente. ¡Oye, la caja del otro lado! ¡Te dije yo que iba a quedar la pura caja! Estas impactantes imágenes no son parte de un fenómeno extraño para nuestro país. Chile es considerado uno de los países más telúricos del mundo, si no el más. Nuestra geografía se conformó en base a terremotos por el choque de dos placas, la placa de Nazca y la continental, fenómeno que constantemente está provocando los movimientos sísmicos. De hecho, el 80% de la actividad telúrica de todo el mundo se produce aquí, frente a nuestras costas. Y no solo terremotos, el mapa histórico de grandes maremotos es clarificador. El del 2010 es el más difundido, en parte por las nuevas tecnologías, pero no el único. Más de 35 destacan en los registros. El registro histórico y el instrumental nos confirma que los tsunamis destructivos son generados por terremotos ya sobre 8 grados de magnitud. Hoy los ojos científicos están puestos en el norte de Chile. La laguna sísmica formada entre Arica y la península de Mejillones auguran un movimiento de tal magnitud que, de acuerdo a las estimaciones científicas, cientos, quizás miles de vidas podrían perderse de no mediar un trabajo serio y prudente, como lo ocurrido en Sumatra el 2004 y Japón el 2011. Hoy día tenemos energía acumulada para generar un terremoto de magnitud 8.5. O sea, mientras más tiempo pase, nos vamos acercando a un peor escenario. El geólogo Gabriel González es uno de los expertos chilenos más reconocidos a nivel mundial. Explica que es imposible predecir la fecha de este terremoto. Rara vez alertan. Será un movimiento tan grande e impactante que modificaría la historia del norte del país. Uno ve que se rompe y se va propagando como un latigazo. Un látigo que en un abrir y cerrar de ojos provocará graves trastornos geológicos, como ya ha ocurrido con otros sismos. El cerro antes continuaba en forma gradual hacia abajo y ahí ¡pum!, se cortó. Ahí se ve claramente. Claro, ahí se ve claramente. Un desnivel de metros que se origina en solo segundos. Para el terremoto del sur fueron cientos los caminos destruidos por este fenómeno. En Santiago puentes cayeron. En Concepción un edificio colapsó.
Imagínese lo que podría pasar en ciudades como Arica, Iquique y Antofagasta, donde más de 1 millón de personas habitan sus costas. Sobre todo Antofagasta, su punto neurálgico en materia económica, que origina miles de millones de pesos para el país, se emplazan arriba de la falla de Atacama, la segunda más grande del mundo. Empresas cupríferas, construcciones de camiones, incluso refinerías de petróleo podrían sucumbir, dejando gravemente golpeada la economía nacional, pero parece importar poco. Paradójicamente el sector industrial de Antofagasta está puesto encima de la falla de Atacama. Y esta decisión de generar este parque industrial fue tomada sin tener un resguardo de lo que significaba la falla de Atacama. Con estos antecedentes, ¿está preparado el norte del país para un posible terremoto científicamente muy parecido a lo ocurrido en la zona centro-sur de Chile? Si en este minuto hubiese un terremoto y un tsunami, ¿tú qué es lo que harías? Correría al cerro. ¿Sí? ¿Sabes por dónde irte si estás acá? No tanto, que no sé de acá. Por pura intuición corro al cerro. No. Podemos conversar en la casa lo que haríamos en un temblor, terremoto, pero cuando han habido cosas yo me desespero y me descontrolo. Durante el sismo tienes que protegerte, tienes que agacharte, tienes que firmarte, para que lo primero que tienes que tú salvar la vida durante un sismo. Después de ese sismo, sobre 7 Mercalli, que no te permite mantener el pie, que te dificulta el caminar, si vas conduciendo un vehículo lo vas a percibir, tienes que inmediatamente crear el proceso de evacuación hacia la zona alta. Ese ha sido como el proceso de entrenamiento de la población en Arica. Bueno, en el colegio ya nos tienen todo, nos hacen ensayos y todo, y en la casa sé que hay que abrir la puerta y pararse abajo de una columna, algo así. Estoy nacido y criado acá en Arica, lo mismo que mi esposa y mis hijas, y toda la vida ha sido lo mismo. Y nunca ha pasado nada. O sea, y han habido temblores fuertes, pero el cataclismo de que avisan no pasa nada. Lo que yo tengo que hacer es ponerme debajo de las mesas si estoy con familiares y después esperar el terremoto. Tenemos que salir en una cuerda y vamos como a un lugar donde hay un campo de fútbol. Creemos que los alumnos ya tienen la calma suficiente porque no lo hemos realizado solo una vez, lo hemos realizado ya varias veces. Las autoridades podemos estar 100% preparados, pero si la gente, cuando ocurre la eventualidad de que ocurra un evento de esta naturaleza, no sabe qué hacer, cómo reunirse, cuál es su punto de encuentro, ahí vamos a estar mal. Las estimaciones científicas hablan de una probable liberación de energía de 100.000 bombas atómicas. Tal como lo escucha, un terremoto que sacudirá tan fuerte la Tierra que probablemente cambiará su eje y quede en la historia mundial como uno de los más grandes. Sin contar el devastador tsunami que segundos después llegue a miles y miles de casas, como lo veremos en unos minutos. Con este crudo pero probable panorama, ¿es posible salvarse? Nosotros aquí estamos tratando de ver si podemos rescatar algo. Papá, por favor, no te metas para allá, papá. Realizamos un ejercicio de evacuación en Arica e Iquique, simulando la llegada del tsunami, a pie y en silla de ruedas. ¿Llegaremos a tiempos a los puntos de seguridad? No queda prácticamente nada, el último esfuerzo, llevamos 24 minutos 42 segundos caminando. Y pusimos a prueba los nuevos equipos de las Sonemi regionales, adquiridos tras el 27 de febrero. Me suena como que me hubieras cortado. Se llamaba finalizada, ya va. Antes nada. Los resultados de ambos experimentos en unos minutos. Junto a expertos recreamos el posible terremoto en el norte. El último gran evento fue en 1877. Los más de 134 años de acumulación de energía pronostican un movimiento de al menos 8,5 grados Richter si toda la energía es liberada de un solo golpe. Yo creo que no estamos preparados para un gran terremoto en el norte. Va a ocurrir daño importante. Un alto porcentaje de las construcciones del norte son de adobe. Los centros históricos, catedrales, viviendas y tiendas comerciales en solo segundos sufrirán el rigor de la naturaleza, como pasó en Tocopilla el 2007, donde más de 1000 hogares colapsaron, 100 personas resultaron heridas y 2 fallecieron. Pero esta vez, el análisis asegura podría ser 100 veces peor. Es un evento muy fuerte, muy exigente para las estructuras. Dependiendo también de las condiciones de los suelos, a veces puede sentirse más fuerte o menos fuerte, pero es un terremoto
muy intenso, muy severo, que va a causar daño en las estructuras. El terremoto del norte puede venir en 5 años más, 10 años más, mañana, o en 30 años más, no sabemos. Pero sí sabemos que viene y hay que estar preparados. Pero en el peor de los escenarios, el terremoto sería solo el primer desastre. La tragedia se desata minutos más tarde. A 90 kilómetros de la costa, en el punto de choque de las placas, el repentino movimiento genera una onda expansiva en todas las direcciones. Producto de la fuerte liberación de energía, el mar se levanta. Una ola de 500 kilómetros de largo comienza a avanzar rápidamente. Nadie es capaz de soportar esas columnas de agua. Los tsunamis tienen flujos en términos de velocidad que pueden superar fácilmente los 1,5 metros por segundo que ya te botan al suelo. Esto es un segundo. Eso es 1 metro por segundo. En rigor, 1,5 metros por segundo no alcanzo a hacerlo en cámara, ni siquiera con mi mano. Los tsunamis pueden alcanzar velocidades lejos superiores a 2 metros por segundo, 5 metros por segundo, incluso más rápidos en zonas confinadas. Podríamos hacer especulaciones con respecto a modelos, a cuestiones matemáticas, pero la naturaleza no funciona con las matemáticas en realidad, ¿eh? Cuando estás en mar abierta afuera, la velocidad es muy rápida, es muy rápida, es la misma velocidad de un jet comercial. Pero una vez que llega a una bahía, a la costa, se cambia a una velocidad de un automóvil, más o menos. El informe científico que entregó la PDI a la Fiscalía tras el tsunami del 2010 indica que en Lebu, Constitución y Dichato, las olas superaron los 12 metros de altura, es decir, superiores a un poste de luz. Pero en Tirúa, los peritos identificaron que la ola alcanzó incluso los 30 metros, como un edificio de 4 pisos que avanzó a 800 kilómetros por hora. ¿Qué pasará en el norte? En el peor de los escenarios, bases científicas muestran que la gran masa marina podría entrar a la costa a más de 100 kilómetros por hora. Su fuerza y envergadura en un terremoto 8.8 podría generar una ola que incluso coparía la mitad de la portada de Antofagasta. La fuerza incontrolable rompería la costa nortina. Puertos podrían destruirse por completo. En segundos, los contenedores serían peligrosos proyectiles altamente flotables expulsados a la población. La impactante ola podría avanzar rápidamente, devorando todo a su paso en medio de la ciudad. Con esa fuerza y esa envergadura, la base científica muestra que nada sería capaz de detenerla. Debemos rescatar lecciones de lo que pasó en Sumatra, en Indonesia, el 26 de diciembre del 2004 y lo que acaba de pasar en 2011 en las costas de Tohoku, en Japón. Los eventos que ocurrieron no eran esperados. Los eventos que ocurrieron fueron más grandes que lo que se conocía. Los eventos que ocurrieron mataron a miles de personas inocentes porque no sabían que podía ocurrir algo más grande de lo que ellos conocían. Imagínese una masa así de fuerte frente a sus ojos. El informe del 27F señala que la primera ola llegó a los 20 minutos, mientras que la última golpeó 4 horas después del terremoto. Afortunadamente, el terremoto es el aviso para las personas que están en la costa que tienen que dirigirse por decisión propia inmediatamente a un sector alto. La ruptura se produce a una cierta velocidad, entonces si tú tienes una idea de cuánto tiempo se está moviendo, ya sabes el largo de la ruptura, cosa que se debió haber sabido en la ONEMI para el 2010. Se debió haber sabido que todo el rato que se estuvieron moviendo ahí en Santiago, en la ONEMI, ya debieron haber sabido que era una ruptura muy larga. El día que ocurre un tsunami, yo soy un convencido que la población que vive permanentemente en estas zonas va a saber cómo actuar. Ellos por décadas han sido educados. Existe un conocimiento incluso popular de que viene un terremoto con tsunami. Sin embargo, una cosa es que la gente sepa cómo reaccionar y otra cosa es cómo van a resistir nuestras ciudades. Y yo diría que los niveles de exposición son máximos. Antofagasta es la única ciudad que estaría protegida por la península de Mejillones. Pero si la ruptura incluye esa zona del terremoto, el panorama es aún peor. La zona afectada sería superior a los 600 kilómetros, el terremoto crecería en magnitud y la ola sería superior. Si tú te fijas, en este sector está la Plaza Colón, ¿sí? Y todo este sector es zona de inundación, hasta acá. ¿Te fijas? Entonces, el mall obviamente está en un lugar complicado, pero además del mall están las clínicas, hay varios lugares importantes, escuelas,
Incluso de acuerdo a los modelos científicos que ha diseñado la Universidad Católica del Norte, las olas del tsunami en Antofagasta durarían al menos 12 horas. La península de Mejillones, la misma que hoy es una barrera, haría un fenómeno de rebote que replicaría una y otra vez la demoledora onda. La certeza máxima que podemos decirles es que va a ocurrir, pero no sabemos cuándo. Las imágenes corresponden al peor terremoto registrado en la historia humana, y es en Chile. Fue el 22 de mayo de 1960. Más de 2.000 personas murieron y 2 millones de casas fueron devastadas por un terremoto 9.5 grados Richter que duró 10 minutos. Valdivia, una de las ciudades más importantes del sur de Chile, literalmente desapareció, devorada por una ola de 10 metros de altura que avanzó por casi 2 kilómetros. ¿Qué pasará en el norte de Chile? ¿Estamos preparados para enfrentar una tragedia natural? Los antecedentes no resultan para nada alentadores. Antofagasta, 500.000 habitantes. Su mapa de inundación para el devastador tsunami es preocupante. Insólitamente el municipio está a metros de la costa. El mall más grande de la ciudad también está ahí y recibe a más de 10.000 personas diarias. A eso se suman supermercados, colegios, jardines infantiles, incluso hospitales, bajo la cota 30, considerado el lugar seguro. Es decir, si quedan en pie tras el terremoto, una ola inundará sus instalaciones. La cantidad de víctimas serían miles, de no mediar un perfecto plan de evacuación. En un horario hábil, la mayor concentración de población frente al riesgo de tsunami nosotros la tenemos en esta zona, que es la zona céntrica, que es donde se encuentra la intendencia, el municipio, el mall, y como todo lo que tiene que ver con el comercio y las oficinas públicas y privadas están entre la zona 12 y la zona 8. Iquique es aún más grave. La ciudad histórica sería ampliamente afectada por el tren de olas. El centro histórico, jardines infantiles, el hospital regional e incluso la reconocida Sofri y amplias zonas residenciales quedarán bajo el agua. Tan grave el pronóstico que incluso la ONEMI, que estaba bajo la línea de inundación, fue removida a zonas altas hace solo pocos meses. Aquí la gente sabe que cuando venga un sismo que no te permita mantenerte en pie, tiene que evacuar. Tiene que evacuar y sabe que tiene que evacuar por cualquier calle perpendicular hacia el cerro. Pero en Iquique el gran problema es la evacuación. La ciudad, con más de 200.000 habitantes ante un tsunami, quedaría prácticamente incomunicada. Sus entradas norte y sur colapsarían con agua. La única salida, camino Alto Hospicio. Pero los antecedentes son gravísimos. Siempre que existen sismos grandes, la población arranca en auto, contraviniendo una de las normas básicas de sobrevivencia. Incluso para la alarma de tsunami por el terremoto de Japón, fue un colapso absoluto. Los que no respetaron esa norma y que finalmente trataron de evacuar en vehículos, finalmente se metían en un taco que no les permitía lograr el objetivo, que era llegar a una zona de seguridad. Pero no es el único problema. La falta de reservas de energía provocará un importante caos. Las termoeléctricas asentadas en la costa fallarían con el agua salada y el sistema de comunicación podría sufrir daños como en Concepción el 2010. Grave, si se piensa que es esta zona la más importante en trabajo minera. El desastre sería nacional. Esta región genera menos energía de la que consume y la diferencia hoy día es transmitida por el SINC, por el Sistema Integrado del Norte Grande, por las redes de transmisión desde Antofagasta. En la eventualidad de un evento probablemente eso no funcione. Estamos haciendo los esfuerzos y esperamos de aquí a durante este año estar preparados para abastecernos de energía, de agua, de alimentación hasta 72 horas. En Arica, el centro de la ciudad está bajo la línea de inundación. El puerto, uno de sus principales flujos económicos, se destruiría por completo. Los miles de containers destruirían todo a su paso al tener amplia flotabilidad. Pero su sector más crítico es la planicie norte de la ciudad, completamente residencial, con un número de habitantes superior a los 200.000, incluso con asilos de ancianos. El tsunami podría arrastrar 3 kilómetros. Pensemos en pocos minutos, pero generalmente y por experiencias mundiales son 10, 15 minutos, 20 minutos en donde los trenes de olas pueden arribar a nuestras costas. El mejor escenario es un terremoto de noche. La familia estaría reunida, lo que facilitaría una evacuación. Pero de día, en el horario peak, el peligro crece desmedidamente. Miles de personas estarán en los sectores inundables que hemos analizado. El pánico de padres será tremendo por buscar a sus hijos. Sacarán los autos para llegar rápido, habrá taco e histeria. El tsunami llegará pillando muy mal parada a la población.
Si no existe una debida, seria y rigurosa preparación, además de un certero plan de contingencia, el número de víctimas se dispararía gravemente, pudiendo convertirse en una de las tragedias más grandes de la historia chilena. Hay que partir de la base que no se va a contar con vías transitables. Es altamente probable que las vías estén colapsadas por caída de postes, incendios, cables eléctricos en movimiento, que hacen sumamente peligroso y por lo tanto no podemos subir en vehículo. Hay que hacerlo a pie. Hay que partir de la base que un tsunami importante puede llegar a la costa del momento a unos 15 minutos después del gran terremoto. En 15 minutos es altamente probable que podamos llegar a zonas de seguridad. Si no podemos hacerlo, porque estamos con terceras personas, porque estamos con menores de edad o adultos mayores, tenemos que optar por la evacuación vertical. Experiencias de vida comprobada en Sumatra, en Japón, son las personas que se salvaron en las azoteas de edificios, en los techos de viviendas, incluso los puntuales sobrevivientes que tuvimos en Chile, en Isla Orrego, se salvaron aferrados a árboles. Nosotros tenemos aprobado un proyecto que nos hace que nuestros 600 kilómetros de borde costero sean cubiertos con un sistema de alarmas de tsunami a través de sirena. Hoy día, si un evento sucediera, nosotros estamos preparados para atender adecuadamente a toda la comunidad por 48 horas. Nadie sabe y puede ser categórico en decir que va a romper todo el segmento y por lo tanto vamos a tener un evento cercano a 8.8 o quizás superior. Lo que sí sabemos es que esa es una zona peligrosa, es una zona que está cargada, si esto fuera una pistola, y en cualquier momento se puede disparar. ¿Cómo va a ser el terremoto? ¿Cómo va a ser el tsunami consecuente? En rigor, nadie puede decir cómo va a ser. Volvemos donde Víctor Vega, presidente y fundador del Comité Huañacagua de Arica, una agrupación vecinal que durante 10 años se ha preparado para la llegada del terremoto. Esta mochila está allí, en ese lugar, porque yo tengo acceso desde adentro de la casa o desde la ventana. De dos maneras yo puedo recuperar la mochila, que para este caso equivale a la mochila de mando. Mochila de mando que tiene cascos, chaquetas reflectantes, linternas y las primeras herramientas de rescate para los vecinos. Todo esto ha sido inversión propia. Aquí no hay ningún proyecto de ninguna fuente oficial, ningún aporte de empresario, nada de nada. Solamente del bolsillo de los vecinos. Y no menor este dato, porque la mochila es la punta del iceberg. El comité vecinal, sin apoyo institucional alguno, ha creado un sistema de emergencia digno del mejor servicio público. Más aún cuando sus viviendas Serviu, por daños estructurales y mala edificación, tienen graves daños que ante un importante sismo podrían colapsar. Mucho se nos habla, creo que va a ser antes del sismo y después del sismo. Y el durante es el momento que se está moviendo el suelo. Y en ese durante no hay entrenamiento para ello. Por ello, además de una ofensiva legal contra la constructora a cargo de sus casas, se ocuparon de prepararse para el terremoto. Tienen claro que en algún momento la empresa responderá con viviendas dignas, por mientras son ellos quienes deben velar por salvar las vidas. Lo que voy a decir es una brutalidad, a lo mejor lo cortan, ¿ah? Pero hay gente acá, no hay a la hora que llegue esta cuestión para salir de esa tensión encima y resolver esto, porque mucha gente que lleva 30 años esperando y en estas condiciones las casas, obviamente que tenemos que esperar un desastre. Y podrían seguir esperando 30 años más. Fecha no es posible descifrar. Aún así, la ONEMI comenzó un proceso en todo Chile para concientizar a la población. El plan Familia Preparada busca que todos en sus casas tengan una mochila con elementos de emergencia, como los vecinos de Huañacagua. La familia Montoya Sánchez de Iquique lleva un año trabajando en ello. Acá mantenemos una frasca chica, mantenemos alimento, incluso acá tenemos una linterna, tenemos leche, tenemos cereal, azúcar, leche condensada, arroz, galletas, tenemos por acá, tenemos chocolate. Y si ocurre una emergencia y no sé qué hacer, ahí comienzo a improvisar y ahí sí es donde genero mayor riesgo y más complicaciones. Estamos preparados, hemos ido entre todos juntando dinero y comprando estos artículos que son bastante necesarios, creo que todas las familias deberían tener. Pero basta una vuelta por las ciudades nortinas para percatarse que la familia Montoya Sánchez es lamentablemente una excepción. Si tú me preguntas, si le preguntamos a cada uno de los pobladores si se ha preocupado de tener su mochila, con su radio, con su linterna, con una provisión de agua, no. Yo creo que la mayoría todavía no toma conciencia respecto de eso. ¿Tiene un bolsito, un kit de emergencia, algo? ¿Me lo puede mostrar? No. ¿Por qué?
porque están apurados y se van. Pero la espero. No, otro día. ¿Tiene el famoso kit de emergencia usted? Sí. ¿Y me lo puede mostrar? No, no se lo puedo mostrar, pero... Porque lo tengo guardado y siempre lo desarmo, lo armo, lo desarmo. Ahí está, ¿tú quieres ver el...? Ahí está la linterna. ¿La tienen justo arriba? Caso de emergencia por... Sí, que arrancar. Perfecto. Esta es la lamentable y peligrosa realidad callejera. Pero ¿qué pasa con las instituciones encargadas de brindar seguridad ante una emergencia? El 27 de febrero del 2010, los sistemas de comunicación y los canales de emergencia no funcionaron. El tsunami no fue advertido y solo 10 horas más tarde se dimensionaba la real tragedia. ¿Qué pasaría en el norte del país con el pronosticado megaterremoto? Bueno, tenemos distintos equipos de comunicación, el cual nos permite comunicación directa con todas las regiones del país, por ejemplo. Tenemos equipos también que nos permiten comunicación con los radioaficionados, que es una gran red de personas que nos pueden apoyar en caso de las comunicaciones. Podemos llamar dentro de la región, podemos llamar a bomberos. Atento, Eco 1 para central de bomberos en pro de equipo. Hay siempre un tiempo de respuesta. Adelante, Eco 1 para central de bomberos. En pro de equipo, ¿cómo recibe? Fuerte y claro, Eco 1. Conforme. Y tenemos comunicación además con todas las instituciones de emergencia de la región. Uno de los problemas del 2010 fue la inexistencia de teléfonos satelitales. Hoy todas las ONEMI mantienen uno siempre conectado. Claro, lo importante es que funcionen. ¿Te puede llamar ahora o algún celular de los que estemos acá presentes? Sí, ¿no? Les doy mi teléfono a ver si funciona. Solamente estamos haciendo una prueba. Sí. 68652. Terremoto me ha tocado ocupar. Me suena como que me hubieras cortado. Se llama finalizada, ¿qué más? Antes nada. Porque la pongo lejos. Estoy con 3 rayitas de batería, así que debería acá estar... yo estoy también con toda la señal. Va a estar llamando. Ahí me parece. Esperamos que para la emergencia el llamado funcione a la primera vez. En caso de emergencia, esto pasa inmediatamente a ser postpago, por lo tanto yo lo puedo ocupar ilimitadamente y una vez que ya se regularice todo el tema, el proveedor cobrará lo que corresponde. Aún funcionando las comunicaciones, aún funcionando el sistema de alarmas, aún funcionando los organismos de emergencia, son los más de 1 millón de habitantes que deben actuar fría y correctamente. La histeria es el peor enemigo. Son 20 minutos en el peor de los escenarios. En todas las ciudades nortinas los sectores seguros están demarcados. En una emergencia podemos llegar a ellos sin obstáculos. Natalia es discapacitada y trabaja en la Intendencia de Iquique, pleno centro de la ciudad. En caso de emergencia tiene pocos minutos para escapar. Vamos a hacer un simulacro que es de llegar de aquí de la Intendencia hasta la zona de seguridad. ¿Cuánto más o menos lo vamos a demorar en llegar? Llevamos un par de cuadras y llevamos 7 minutos de recorrido. Sí, es largo. Mientras Natalia realiza el ejercicio, nos explica que bajo su experiencia muchas personas no podrán arrancar y las víctimas podrían ser miles, más aún con el mal proceder del chileno y la histeria colectiva. La gente comete mucho el error de subir auspicios con los colectivos y se tapa la vía de evacuación que arriba en el cerro. Entonces ese es el problema que pasa, que no se puede pasar. Ahora ahí tendría que tratar de ir un poco más despacio. Por el asunto que como la gente se va a subir para arriba va a estar, no te van a mirar si anda ahí en silla o si no anda ahí en nada, lo único que va a querer salvar su vida, no va la gente. Acá ya llegamos a la zona de seguridad y lo demoramos más o menos, yo creo, una media hora. En total fueron poco más de 19 minutos. En caso del brutal terremoto y el tsunami habríamos sobrevivido, pero lamentablemente es un ejercicio, no realidad. Incluso Natalia teme no lograr salir con vida. Yo creo que como es la gente, como vimos ahora y que no dejaron que pasara igual, yo creo que no. Yo creo que voy a tener que tratar de que los carabineros
pongan, tratar de poder pasar, porque con la imprudencia yo creo que... El año 1877 un tsunami devastó Arica. Todo el sector norte desapareció por una ola. 134 años después, ese sector está ampliamente urbanizado. Casas, colegios, hasta asilos de ancianos, edificados a pasos de la costa. Ante una alerta de tsunami, ¿podemos lograr escapar del sector norte de Arica? Estamos en la playa Chinchorro y tenemos 20 minutos para llegar al sector de evacuación, al sector seguro, que está al fondo, más de 3 kilómetros hacia los cerros. Intentaremos con cronómetro en mano llegar a ese punto y veremos cuánto nos demoramos. En este minuto nosotros comenzamos el experimento. Caminamos a paso recto y normal, tal como dice la ONU que deben hacerse los simulacros o las evacuaciones, y seguimos todas las indicaciones que aparecen en la costa, que afortunadamente en el norte están muy bien delimitadas. En el peor de los escenarios, el tsunami llega en 20-21 minutos, o sea, estaríamos ya fuera de tiempo. Y estamos llegando ya a nuestro sitio seguro, que está determinado por un cartel. Hemos llegado al punto seguro con 26 minutos 34. En el peor de los escenarios el tsunami llega en 20-21 minutos, o sea, estamos 5 minutos fuera. Tú inmediatamente, sobre más de un minuto y perdiste el equilibrio, tienes que tomar la decisión propia, no esperar ningún aviso y dirigirte a un suelo alto. Y eso lamentablemente nos enseñan en la escuela bien. Sin embargo, no basta con solo evacuar y salvar esas vidas o evitar esos fallecimientos, sino que también el cómo uno reconstruye. Ahí yo siento que hay más déficit. Más aún cuando es el norte del país un gran porcentaje del sustento de Chile con los yacimientos mineros. Con un terremoto superior a los 8,5 grados Richter, sin luz, con caminos cortados, sin puerto e histeria colectiva como la vivida por los chilenos el 2010, de no mediar planes de contingencia, el desastre podría ser aún peor.